La hija del diablo de Bárbara Cartland, capítulo 6. ¡Qué bonito! Más maravilloso de lo que imaginaba. La vista desde el castillo, en efecto, era espléndida. El faetón del marqués había pasado por enormes puertas de hierro forjado para entrar en un callejón de castaños. Los árboles tenían flores blancas o rosadas, clavadas como candelabros entre las hojas. Y de repente el edificio se había levantado frente a ellos, con su torreón que databa de la época normanda, cuadrado, poderoso, inexpugnable. A lo largo de los siglos, los señores del lugar habían ido añadiendo otras construcciones. Un ala en época de la Gran Isabel, otra en tiempo de Carlos II. Todo parecía salido de un cuento de hadas. Protegida del viento por un bosque de pinos, rodeada por un foso lleno de agua donde se reflejaba la orgullosa residencia, desafió los años, pareciendo incluso desafiar a sus enemigos de antaño. Este es el marco especial para usted, mi señor. Un castillo, sin tierra. Había tanto dolor en la voz del marqués que Fortuna puso su mano sobre la de él. Los encontrarás. Puedes pensar que estoy loca, pero sé que te traeré suerte. Eso está por verse, dijo el marqués en tono neutro. Pero Fortuna intuyó bajo la indiferencia mostrada una sombra de esperanza. Apenas bajaron del auto, Ten condujo a Fortuna a los lugares que quería conocer: la sala de estudio donde trabajaba con Gilly, la capilla romántica donde asistía a misa, los innumerables salones. Para la joven fue como una lección de historia. Sintió de manera casi palpable la sucesión de generaciones que habían habitado esos lugares. ¿Cómo soportas vivir lejos de aquí?, ella preguntó. El marqués bebía una copa de madeira mientras esperaba el almuerzo. ¿Crees que me gusta estar confinado en unas pocas hectáreas cuando mi padre tenía miles? Fortuna se estremeció ante la violencia de su réplica. Le había faltado tacto. Por su parte, sin embargo, no habría pedido más. Habría estado feliz de quedarse allí, entre las maravillas del castillo, en su marco de verdor y lagos, donde nadaban patos y cisnes. Fortuna fue recibida calurosamente por el personal, como lo habían sido los sirvientes de Ten House que había conocido a Gilly. El viejo mayordomo Bateson había servido al padre del marqués y también a su abuelo. Las criadas recordaban bien a la señorita Gillingham, y muchos sirvientes declararon que tenían una gran admiración por la institutriz de Master Silvanus. Muchos de ellos hablaban del marqués como si aún fuera un niño. Fortuna podía imaginarlo fácilmente corriendo, deslizándose por las rampas prohibidas y vagando por el campo con sus perros. Todavía había perros en el castillo. Le dieron al marqués una delirante bienvenida, y cuando éste se inclinó para acariciarlos, a Fortuna le pareció ver que su expresión desilusionada daba paso al contento de un hombre feliz. Demasiado rápido, la amargura volvió. Cuando él miró el retrato de su padre, fue para decir: «Gracias a Dios que no vio lo que pasó después de su muerte». Fortuna luchó por mantener la conversación durante el almuerzo, pero no logró, hizo reír a Silvanus un par de veces. «¿Te gustaría dar un paseo esta tarde?», preguntó. «No podremos ir muy lejos, por miedo a traspasar los límites de mis tierras, pero si quieres, saldremos en media hora». «No tardaré en prepararme». Se dirigió a su habitación donde esperaban varias camareras, no para cuidarla, sino para hablar de los viejos tiempos. «¡Qué bonita es esta habitación!», exclamó Fortuna. La cama tenía un dosel bordado con plumas de avestruz cosidas en las 4 esquinas. Los muebles estaban dorados y tallados por todas partes, había jarrones de flores. Desde la ventana, Fortuna podía contemplar los arbustos de lilas, malvas blancas, los laburnos con sus racimos amarillos agitados por la brisa, las naranjas ficticias. Todo era perfectamente hermoso, que casi Fortuna lloraba. ¿Por qué el marqués no podía ser feliz aquí? Valientemente sonrió a la criada que estaba preparando su traje de montar. Madame Yvette se había superado a sí misma. La bonita prenda había sido diseñada para ser usada en Hyde Park y no en el campo. Era de terciopelo verde, muy ceñido a la cintura, con falda de vuelo. El velo del sombrero también era verde, de fina muselina. La Fortuna cambió rápidamente y bajó. Los caballos estaban animados y nerviosos.
El marqués la observó subirse a la silla con ojo crítico. La joven no tuvo miedo de ese examen, incluso se consideraba igual a los demás compañeros de viaje del marqués. No quiero verte montando caballos de batalla, había dicho Gilly cuando Fortuna era una niña. Por lo tanto, había acudido al pastor de un pueblo vecino, que había comprado para su hija que murió poco después, una hermosa castaña árabe. Había accedido a enseñar a montar a caballo a Fortuna. Cabalgó perfectamente y superó los obstáculos. Milord, ¿debo desafiarlo? Sé que eres un jugador. Apuesto que llegaré antes que vosotros al final de esta avenida. Y sin esperar respuesta del marqués, dio a su yegua un ligero azote, que saltó con gran ruido de cascos. La velocidad de la carrera llenó a Fortuna de una deliciosa embriaguez. Quería gritar de alegría. Supuso que el marqués estaba escalando magníficamente, pero no esperaba verlo tan pronto llegar a su nivel y luego pasarla. Galoparon a una velocidad vertiginosa hasta el final de la avenida, donde se levantaba un nuevo muro. La muchacha empezó a frenar su montura. El marqués la había golpeado. Este último llevó a su caballo a un paseo y se dio la vuelta sonriendo. «Ahora págame». Fortuna reía con las mejillas sonrosadas, el pelo despeinado bajo el velo. «No pusimos una apuesta. Entonces puedo preguntarte lo que me gusta». «¿Cómo te pagaré? Sabes que no tengo nada». «Es curioso escuchar esas palabras en labios tan bonitos», dijo el marqués con una sonrisa ambigua. Supuso que ella no lo había entendido y agregó: «Como no tienes dinero, me lo pagarás a besos». Fortuna se sonrojó. Recordó a la bailarina de la ópera apretando su boca excesivamente roja contra la del marqués. «No creo que se pueda dar un beso a la ligera, sin verdadera ternura. No puedo besar a un hombre sin ser besada por él, si no lo amo». «¿Qué es el amor?», preguntó de pronto el marqués. «Eres muy joven. En 1 año o 2 serás más liberal en tus favores». «No, nunca cambiaré». «En este caso serás muy diferente a otras mujeres». A costa de un esfuerzo, la joven prosiguió alegremente: «Por el momento soy tu deudora. No tengo un centavo en el bolsillo». «¿Hay mayor desgracia para un jugador?». «Encontraré una manera de reembolsarte, mi señor. Todavía valía la pena apostar, ¿no?». «Cabalgas notablemente bien». «¿Pensaste que estaba fanfarroneando cuando te reté? Admítelo». «No me imaginaba que Gilly pudiera conseguirte una montura digna de vosotras». «Alguien muy amable lo hizo». «Sin embargo, me dijiste que no tenías pretendientes», dijo secamente el marqués. «Aprendí a montar en un caballo magnífico perteneciente a la hija de un pastor vecino». Mientras daba la explicación que le parecía necesaria, Fortuna se preguntó por qué se apresuraba tanto a demostrar que estaba equivocada, a encontrar su culpa. Ella pensó que él estaba reaccionando de esa manera porque se había encontrado con las formas más odiosas del engaño. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó ella. «Estamos en el límite de mis tierras, como puedes ver. Volvamos por el bosque». «Eso es todo lo que puedo ofrecerte». Fortuna suspiró. La amargura y el resentimiento envolvieron el corazón de Silvanus y se sintió impotente para consolarlo. Cabalgaron uno al lado del otro bajo los árboles cuando escucharon el sonido de un cuerno de caza y vieron acercarse a 2 escoltas con chaquetas rojas y bombas de terciopelo, rodeados por una docena de perros corriendo. «¿Son tuyos?», preguntó la chica. «Es todo lo que queda de la mochila de mi padre», respondió el marqués secamente. Había seleccionado una raza con la que siguió cacerías memorables. Los piqueros saludaron. «Estamos felices de verle de vuelta, su señoría», se atrevió a decir uno de ellos. «Veo menos perros de lo habitual. ¿En dónde están los otros?». «Débora y Juliet tuvieron hijos, milord». «¿Todavía? No es necesario tener cachorros». «Bien, mi señor. El coronel Fitzgibbons, a quien conocimos, sugiere que vaya a cazar con él en este otoño. Lo hará feliz». «Cazaré en casa o nada en absoluto». «Bien, mi señor». El hombre parecía desilusionado. Sopló su trompa, saludó a su amo y se alejó con los perros. Su compañero lo siguió. El marqués puso su caballo al trote. Se mostró reacio a hablar. Ahora estaban llegando a un pinar.
Había una atmósfera de misterio allí. Palomas invisibles arrullaron, conejos corretearon, un ciervo se deslizó furtivamente entre los troncos. Cuando era niña, susurró Fortuna, creía que los dragones y los monstruos tenían su guarida en los pinares. Preferirás encontrar uno en las calles de Londres o en el Palacio de la Fortuna. Se refería a Sir Roger Crowley. ¿Por qué estaba tratando de causarle dolor al recordarle un hombre al que quería olvidar? En los cuentos de hadas, la damisela en apuro siempre es salvada por poco por un príncipe, dijo Fortuna. Qué molestia si el príncipe está muy ocupado. Y sobre todo, qué humillación para él si está en problemas y la joven acude en su ayuda. ¿Serías capaz de venir en mi ayuda?, preguntó el marqués. Por una vez no sonó sarcástico. Lo haré lo mejor que pueda. ¿Y qué recibiré como recompensa? ¿Qué interesada estás? La mitad de mi reino, por supuesto. Acepto, Fortuna gritó tendiéndole la mano. Era hermosa, destacándose contra el telón de fondo de los árboles oscuros, su mirada interrogando al marqués con involuntaria coquetería. Ten se dio cuenta de que ella estaba tratando de distraerlo, de disipar los oscuros pensamientos que lo acosaban cada vez que regresaba al castillo. Estaba avergonzado de sí mismo. Tomando la mano extendida de Fortuna, se la llevó a los labios. Mi destino depende de ti, dulce dama. Por unos instantes siguieron así, al paso, sin soltarse de las manos. Este bosque es un lugar encantado, pensó la joven. Al borde de los árboles, miles de jacintos formaban una alfombra azul. Un panorama inmenso se extendía ante los caminantes. Campos verdes y dorados, arboledas, un río con meandros caprichosos. El marqués detuvo a su caballo. Todo esto pertenecía a mi familia. Mis ancestros lucharon para defender este dominio contra el enemigo. Un enemigo que venía sin esconderse, armas en mano, un enemigo que podía ser combatido y derrotado. Entiendo que es muy difícil para ti, pero no dejes que el duque obtenga una segunda victoria. ¿Qué quieres decir? No permitas que el duque de Accrington te destruya. Sé que tomó tus tierras y edificios en Londres, pero las posesiones materiales no son nada para un hombre aparte de su mente, su alma. Veo a qué te refieres. Es demasiado tarde, Fortuna. Ahora soy el joven demonio. Me hizo como él. No, eso no es verdad. Ella espoleó a su caballo y salió corriendo, como si de repente no pudiera soportar la vista de las tierras que él ya no poseía. El marqués la siguió lentamente, sin intentar alcanzarla. Mientras caminaba alrededor del bosque, exclamó Fortuna. ¡Bohemios! Protegido del viento había un campamento. Mira, le dijo a Silvanus, que se había unido a ella. ¡Qué bonitos los trailers! Recuerdo haberlos visitado muchas veces con Gilly. Le gustaba pedir recetas y remedios a las mujeres. ¿Quizás estas personas son del mismo clan? Guió a su caballo hacia el campamento. Los niños estaban reunidos alrededor de un fuego donde se calentaba una olla. Las mujeres colgaban ropa mojada en el césped. Fortuna se detuvo cerca de uno de ellos. ¿No eres del clan Buckland? La gitana gritó y en un alegre torbellino de exclamaciones y risas, una pequeña multitud pronto rodeó a la yegua de Fortuna. Ellos son iguales, le dijo al marqués. Recuerdo a Leonora, que le había dado excelentes consejos a Gilly. Varias de sus hijas están aquí. Pregúntales si recuerdan a los Greenwood. Fortuna se congeló por un segundo. Su sonrisa se desvaneció. El marqués pensó que iba a negarse a hacer esta pregunta, pero con voz neutra se dirigió a las mujeres en su idioma. Obtuvo varias respuestas. Su madre, Leonora, sigue viva. Ella descansa en uno de los remolques. Conocía bien a los Greenwood. El marqués desmontó. Muéstrame el camino. Los niños se apresuraron a sostener su montura y la de Fortuna. Ambos fueron conducidos a una caravana cuyas paredes fueron pintadas y decoradas, y que fue guardada un poco apartada de las demás. Una mujer entró en la caravana, habló unos momentos con el paciente y luego hizo señas para que entraran. El interior estaba meticulosamente limpio. Colgados de las paredes, los utensilios de cobre brillaban como espejos. Las ventanas estaban veladas con cortinas de guipure. En la cama,
yacía una mujer muy vieja. Tenía la tez oscura y los ojos negros de su raza. Anillos de oro brillaban en sus orejas, y la frágil mano que le tendía Fortuna estaba cargada de pesados anillos. Leonora, ¿te acuerdas de mí? La mujer mostró a los visitantes 2 sillas de paja. El marqués, demasiado alto para estar de pie en la caravana, se alegró de sentarse. «Eres la señorita de la señorita Gillingham», dijo Leonora en un inglés más comprensible que el idioma de su clan. «Este es el marqués de Ten», dijo Fortuna. «Acampan en su dominio». «Gracias, mi señor». «¿Ha oído hablar de la muerte de la señorita Gillingham?» «No, pero lo adiviné nada más entrar». «Ella siempre hablaba de ti con mucha gratitud. Tus remedios le han ayudado a curar a muchas personas». «Me gustaría hacerle una pregunta», intervino el inglés. «¿Recuerda a la familia Greenwood?» «Sí», dijo la anciana. «Pasamos por su granja todos los veranos. Eran amigos para nosotros». «¿Estabas allí cuando nació la señorita Fortuna?», preguntó el marqués. «Recuerdo aquella noche que la señora Greenwood dio a luz a su 6º hijo. Y 3 días después la finca estaba vacía. ¿Sabes a dónde fueron?» «Más allá de los mares. El hombre vino a decirnos que se iba. Nos pagó por nuestro trabajo muy honestamente». «¿Le informó de su destino?» «Ten la bondad de buscar en tu memoria. Es muy importante para nosotros». Leonora por un largo momento permaneció en silencio. Finalmente prosiguió con voz lenta. «Una isla al oeste. Una pequeña isla entre 2 grandes islas». «¿Una pequeña isla entre 2 grandes?», repitió el marqués. «Y el símbolo de esa isla es un gato». Fortuna miró fijamente a la anciana como para penetrar en sus pensamientos. «Un gato sin cola», añadió. «¿Podría ser la isla de Man?», dijo el marqués rápidamente. «Es eso», respondió Leonora. «Gracias, muchas gracias por su ayuda». Ten metió la mano en el bolsillo y sacó una guinea de oro. Quería ofrecérselo a la gitana, pero Fortuna rápidamente puso sus dedos sobre los de él. Entendió que habría sido una torpeza. «Leonora, el marqués y yo te damos las gracias y te deseamos mejor salud. Pronto dejaré esta caravana para siempre. Que encuentres la paz. Nunca he olvidado la amabilidad de la señorita Gillingham. Yo lo sé. Tal vez algún día pueda ayudar a tu clan a mi vez. Más adelante ocuparás un puesto tan alto que podrás hacer mucho bien». La anciana cerró los ojos y guardó silencio. Fortuna se levantó sin decir palabra y salió del tráiler. El marqués la siguió. «Entre amigas», susurró la joven, «no nos damos dinero, pero puedes ofrecer una moneda a los niños que tenían nuestros caballos». Se despidió de todos y volvió a montar. El regreso al castillo se hizo en silencio. El marqués reflexionó sobre lo que acababa de saber. Subiendo las escaleras del porche, se volvió hacia Fortuna. «Descanso hasta la cena. Invité a unos amigos a pasar la noche con nosotros». «¿Una recepción? Oh, esperaba que estuviéramos solos». «Quiero que esta gente te vea». Parecía decepcionada. «No quieres que se queden hasta tarde», resumió el marqués, «y yo tampoco». Muy bien podríamos hacerlo salir alrededor de las 11. «¿Y cómo así, sin sonar groseros?» «Después de la cena, cuando se retiren al salón, estos señores se quedarán conmigo en la mesa. Un poco antes de las 11 le entregará a Bateson un boleto para mí. Escribe cualquier cosa, no importa. Eso me permitirá despedir a todos». «¡Qué buena idea!», exclamó Fortuna encantada. El marqués no se hizo eco de su alegría. Su expresión cerrada dejaba adivinar que tenía razones para organizar esta pequeña escena. Ciertamente no era porque quisiera estar a solas con ella. Fortuna subió a su cuarto, se quitó el traje de montar y se puso una bata. Una vez más admiró la hermosa vista desde su ventana. Él podría ser feliz aquí, siempre que se olvidara de su resentimiento, su odio contra el duque. Él perdió esas tierras que vimos antes, pero
Él posee tanto rencor. ¿Cómo hacerle entender eso? ¿Cómo ayudarlo? Se sentía impotente, impotente ante él. No podía comprender esta amargura que, como un veneno, estaba destruyendo la vida del marqués. Sin embargo, era tan guapo, con su rostro de facciones firmes, frente ancha, ojos oscuros. Su expresión cínica y dura se borraba de vez en cuando por la magia de una sonrisa. En esos momentos, la suavidad de su mirada era irresistible, pero cuando su voz se volvía áspera, la chica tuvo miedo. Dios mío, ayúdalo. Tenía que encontrar una manera de curarlo, como Gilly había curado a tantas personas enfermas. La señorita Gillingham solía decir, las dolencias del alma son mucho más difíciles de curar que las del cuerpo. ¿Sería capaz de devolverle la paz y la felicidad? El sonido de alas la sobresaltó. Una paloma blanca se había posado en el alféizar de la ventana. Ella no parecía asustada. Inclinó la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro. ¿Es esta una señal favorable? Fortuna se preguntó. La paloma abrió sus alas y voló hacia la luz del sol. «Encontraré la manera», gritó la joven. Sintió que recuperaba el coraje. Las criadas trajeron una tina de metal y la llenaron con agua perfumada. Después del baño secaron a Fortuna con toallas que olían a lavanda. Luego la vistieron con un vestido verde Nilo adornado con filos volantes de encaje. Fortuna bajó a la sala. El marqués ya estaba allí.